Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en una clase más correspondiente a la licenciatura en Pedagogía aquí en Universidad CETEC. El día de hoy estamos cerca del final del curso. Vamos a abarcar la clase número 6, por lo cual yo te voy a pedir dos cosas. Una, que me esperes tantito y dos, eh, que vayas por tu cuaderno, por tu lápiz, tus hojas, tu pluma, lo que sea con lo que vayas a anotar, porque el día de hoy tenemos muchísimos datos interesantes que vamos a revisar. Más allá de una clase, necesito que te los aprendas. Así es que si ya estás listo, si ya estás lista, vamos a revisar el temario del día de hoy. Y es que el día de hoy tenemos muchísimos temas que hay que abarcar, muchísimos temas que vamos a revisar y vamos a iniciar por la pedagogía tradicional y la pedagogía moderna. Vamos a ver estas dos teorías que le dan origen son momentos en la pedagogía y sobre todo momentos en la didáctica que nos van a ayudar en el 2023 a entender un poco más del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así pues, de esta forma vamos a dar paso al estudio de la pedagogía tradicional. Permíteme tantito. Listo. El día de hoy vamos a ver estas diapositivas. Te voy a hablar sobre um, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis autores durante esta clase grabada y quiero que pongas atención con los siguientes tres autores. Jean-Jacques Rousseau, filósofo, escritor, teórico, político suizo, vivió en el siglo XVIII. Sus obras importantes son El contrato social, Emilio, o de la educación, que este es un libro que tienen que leer, sí o sí. En Emilio, Rousseau presenta una teoría de la educación basada en ideales que a la postre serán criticados. Se basa en la idea de que el niño es naturalmente bueno y es la sociedad quien lo corrompe. Según Rousseau, el objetivo de la educación es ayudar al niño a desarrollar sus capacidades naturales y convertirse en un ser humano libre y autónomo. Para lograr esto, Rousseau propone un enfoque centrado en el niño, en el que el maestro es un guía, un facilitador de aprendizaje. Rousseau cree que la educación debe ser práctica, relevante para la vida del niño, práctica en un sentido o desde un punto de vista funcional. Ah, la educación en este momento debe de prepararlo para la vida adulta. ¿Ok? Las aportaciones importantes es que la teoría debe de estar centrada en el niño y eh, hace referencia a que hasta el momento en el que le toca vivir, la enseñanza y el sistema educativo que están vistos desde un punto de vista tradicional no aportan más que repetición. ¿Sale? Entonces Rousseau comienza a proponer una nueva forma de desarrollar, literalmente desarrollar en el niño facultades, habilidades, virtudes y aprendizajes necesarios, y que son inertes en cada uno de los niños, ¿no? Que ya vienen, que ya están precargados y que ya no se pueden cambiar a un sistema, sino son desarrollables. Para entender a Rousseau, debemos entender algunos de los principios y postulados que el mismo autor hace dentro de sus eh, concepciones filosóficas educativas. Los principios son los siguientes.
La educación debe centrarse en el niño y no en el adulto, en las etapas de desarrollo natural del niño, y que entender que cada niño tiene una etapa diferente, estimular el deseo de aprender del niño para que éste sea curioso por naturaleza, ¿no? Como él lo dice. Eh, no solo desarrolló algunos ideales, Rousseau, y cambió el mundo pedagógico como lo conocemos, sino que su teoría influyó en algunos otros autores, como es el caso de Friedrich Froebel, o Froebel, como se conocía en ese momento, Pestalozzi y algunos otros filósofos que hoy en día estudiamos, ya que tal vez en la actualidad escuchas hablar de Rousseau, pero para la época esto era revolucionario, era como ver un nuevo avance educativo y tecnológico, era una forma totalmente diferente de educar a las generaciones. Es por eso que Rousseau adquiere pues como un puesto dentro de la pedagogía esencial, principal y que le da vida a nuestro quehacer pedagógico actual, ¿no? Eh, el camino idóneo de la educación era formar seres humanos con derechos y con deberes en un mundo nuevo a través de la razón. En el libro del Emilio establece las características para una sociedad integrada por ciudadanos libres. Tiene el naturalismo pedagógico de Rousseau, considera cuatro momentos y son los siguientes. Estamos hablando, perdón, no, disculpe, estamos un poco enfermos. Estamos hablando que plantea cuatro estadios de desarrollo, en donde de los 0 a los 5 años el objetivo es el desarrollo físico del niño, de los 5 a los 10 años, el objetivo de desarrollo son los sentidos, las experiencias, es decir, absorber el entorno natural, el mundo exterior. En una etapa tercera, de los 10 a los 15, la vida intelectual, de los 15 a los 20, el desarrollo de la vida moral y religiosa. El naturalismo de Rousseau es el principio del surgimiento de la escuela nueva, que la escuela nueva es precisamente una, un movimiento pedagógico que comienza a centrar el aprendizaje fuera de la memoria y la repetición y más en el desarrollo cognitivo. Eso es la escuela nueva. Ahora vamos a ver rápidamente a recordar a Immanuel Kant. Él nació el 22 de abril de 1724 en Prusia. Eh, fue un estudiante natural de filosofía, de matemáticas y de teología en la Universidad de Prusia, precisamente. Solo se dedicó a la vida universitaria y académica, es decir, a producir y a reproducir. Murió el 22 de febrero de 1804 y en sus escritos expresa el sentir de la sociedad culta de su época. ¿A qué nos referimos? Ya lo platicábamos en algunas otras clases. Una sociedad que en ese momento Prusia pertenecía a Alemania, una sociedad especialmente culta, que ponderaba la razón a través de algunos métodos filosóficos, que ponderaba la razón como una forma de legitimar pensamientos que a la postre te dieran un estatus social dentro de, del ambiente donde te desarrollabas. En un momento sustentó su pensamiento en el empirismo inglés y el materialismo francés y la metafísica alemana, semejaba todo lo anterior una forma contundente de que sus respuestas tuvieran un sello particular. ¿A qué me refiero? Rousseau aporta
eh, la siguiente frase, ¿no? Únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. No es sino lo que la educación le hace ser, tomando en cuenta que el ser humano es un ser social por naturaleza y que este ser social por naturaleza se desarrolla dentro de un entorno social y que si no fuera por la sociedad no podría llegar a encontrar un alto grado de desarrollo, ni siquiera un grado de desarrollo. Entonces, de Kant, vamos a rescatar que él no es pedagogo, él es filósofo, pero que sus ideas dictaminan tres puntos, ¿no? El primero, la educación es un medio, no un fin. El fin de la educación es formar un hombre con autonomía laboral, pero la educación es un medio. Las escuelas deben de ser experimentales, ya que la educación no debe de ser mecánica y deben de estar aptas para todo aquel que desee desarrollarse dentro de una de ellas, ¿no? John Locke fue un filósofo inglés que aporta su teoría con una perspectiva empirista. Recordar que John Locke es el padre del empirismo. El empirismo es conocimiento a través de la práctica. Él decía que la educación debe dirigirse a los sentidos y al conocimiento directo de los objetos, a través de como lo hacían los antiguos griegos, que ellos conocían el objeto y podían establecer relaciones filosóficas, sociales, pues sí, culturales, yo creo, me atrevo a decir. John Luke tenía una idea similar. Ah, él tenía pensado o proponía que los estudios, que las asignaturas pendientes del ser humano tuvieran que ver con la enseñanza práctica y la ciencia, y más allá del estudio de las humanidades, ¿no? La enseñanza práctica de estos conceptos de física, de química, de astrología, de teología, este, aplicados a la vida de cada una de las personas. Ah, la educación, al igual que los demás autores, era importante para John Locke. John Locke nos propone la teoría de la tabula rasa. La tabula rasa es esta teoría que nos dice que cuando un niño o cuando un ser humano nace, es como una hoja en blanco. Es como una hoja en blanco y a través de las experiencias va generando conocimiento y que dependiendo del medio donde se desarrolle, va a ser las experiencias que irá, sí, las experiencias y los aprendizajes que irá adquiriendo, ¿no? Mencionaba que no se debía descuidar el cuerpo, que el cuerpo era una parte importante para desarrollar estos conocimientos, aconsejaba someter a los niños a condiciones adversas para que pudieran desarrollar algunas funciones orgánicas, ¿no? Eh, Menciona la importancia, que yo creo que para estos años es muy necesaria, que se debía de enseñar al niño y a la niña a dominar sus impulsos y reprimir sus excesos, a optar porque sus elecciones fueran equilibradas, balanceadas entre la razón y el deseo, ¿no? Responsabilizando a los niños desde muy temprana edad. Ok, esto es lo que podemos rescatar. Ahora, tenemos, bueno, aquí esta es clase 6, ¿eh? Una disculpita, ahorita te lo cambio, estamos repitiendo. Eso es lo que podemos rescatar de la clase anterior. En cuanto a la clase de esta ocasión, pues vamos a encontrar muchísimas, pero muchísimas técnicas, que es a lo que ya vamos a llegar. Entonces, llegamos de la pedagogía tradicional, de la época romántica de la pedagogía, a la pedagogía moderna. Estos tres autores nos van a dar un parámetro esencial. No solamente son ellos tres, los que vamos a estudiar nosotros, sí son ellos tres. Así que, a ver, toma nota. Vamos a ver qué es la pedagogía moderna.
Es un movimiento eh, pedagógico, como ya lo veíamos hace un ratito, es una corriente internacionalizada también, que pretende reformar a la educación que surge a mediados del siglo XIX y se desarrolla en el siglo XX. Se inspira en la escuela moderna de Francisco Ferrer Guardia, autor que no vamos a revisar, pero que a ver si en la clase en vivo tocamos un poco. Eh, las aportaciones que ya habían realizado Comenio, que realizan Pestalozzi, Rousseau y Friedrich Froebel. ¿Ok? Esta pedagogía se basa en el interés por aprender desde la vida y la experiencia, la libertad de conciencia, el desarrollo integral del niño, la secularización del pensamiento a través de la experiencia, dos cosas que van al mismo tiempo en distintos caminos, obviamente, pero en la misma meta, en el mismo medio, en el mismo fin. Y es que el movimiento de esta pedagogía tuvo influencia en países como Estados Unidos, Inglaterra y España. Que si recordarás, en Historia Universal, Inglaterra ya tenía algunas colonias, Estados Unidos estaba tratando de independizarse y España también ya tenía algunas colonias, ¿no? Entonces, donde se crearon estas escuelas, pues se seguían estos principios y se fueron transpolando a los territorios conquistados. Vamos a hablar de Johann Heinrich Pestalozzi, o conocido en nuestro país como Juan Enrique Pestalozzi. Él también nació en Zurich el 12 de enero de 1746. Pedagogo suizo, él sí, uno de los primeros en pensar en esta figura pedagógica moderna, ¿no? Ya había pedagogos desde la época de los griegos, recuerda que ya platicamos un poquito que eran estos acompañantes o estos esclavos de confianza, pero él ya se denominaba pedagogo por sus ideas sobre educación. Él fue uno de los iniciadores de esta reforma a la pedagogía tradicionalista, memorística y repetitiva, y se centraba en la educación popular. Su padre fue cirujano, murió cuando Pestalozzi era muy pequeño, creció con su madre, cosa que ayudó un poquito más. Se caracterizó por ser un niño desobediente, desordenado, con pocos logros escolares en su niñez, lo cual le permitió pues desarrollar un poco más sus ideas en la edad adulta. A sus 23 años de edad, casado, con hijo, organiza una finca de explotación agrícola que es conocida como la granja de Pestalozzi. Entonces, fracasa, funda una empresa textil con mano de obra, mejor dicho, de niños pobres, a cambio de que le pudieran apoyar en esta empresa, los educa y los instruye. Después, para el año de 1780, fracasa esta otra iniciativa y se queda sin trabajo, sin un medio económico con el cual absorber algunos gastos y tiene que cambiar de giro. Se dedica a escribir y durante 20 años comienza a realizar estas obras pedagógicas. Tras la revolución de Suiza en 1798, eh, Pestalozzi se hace aliado en, en un sentido del gobierno, ¿no? Ya que los efectos de la guerra dejaron a muchos niños huérfanos. La educación de estos huérfanos o de estos niños pobres que habían en esta región de Stans le permite que pueda ser visto como el educador de esos niños, ¿no? Se va adentrando a través de esa colaboración al mundo de la educación y es que este evento replica algunos de sus negocios fracasados, ¿no? En Burgdorf, en una localidad en Suiza, comienza a trabajar como maestro en una escuela pública en el año de 1800, funda una escuela privada
que es más un internado que, que trata de trabajar con los estragos que dejó esta guerra. A los 3 años lo obligan a que se salga de este internado, que era un castillo. Se traslada a Mongenbosch, creo que se pronuncia Mongenbosch, y en la ciudad le hacen un contrato para que se pueda ir para allá. En 1801 eh, realiza un libro titulado Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, que es a la postre el nacimiento de un método de, de, de desarrollo de proceso de enseñanza-aprendizaje que va de lo fácil a lo difícil, en donde la observación, la concienciación y el discurso son las herramientas que podemos tomar como pedagogos para instruir en los niños. En Iberdón, otra ciudad, Pestalozzi tiene un desarrollo amplio, llega como a su punto más alto, ya que tiene renombre internacional. Se va rodeando de gente que va creyendo en su método, lo van aceptando, lo van difundiendo, y en esta institución empiezan a surgir algunos problemitas que hacen que otra vez se mude este instituto y se vaya a otro lado. Para el año de 1814, pues Pestalozzi tiene el fallecimiento de su esposa. En 1815 surgen diferencias entre los profesores de la escuela, y ya sus últimos días de vida eh, fueron días y años duros, ya que entre que se podía desarrollar su escuela, estaba pasando por un momento familiar, tenía que hacerse cargo de su hijo. um, Comienza a realizar una serie de reflexiones y desarrolla el libro El canto del cisne, donde retrata algunas cositas de las que les tocó vivir. Su vida estuvo dedicada a la educación pública, a la educación popular, pero tenía algunos principios. Los principios son los siguientes. Ojo, apréndete esto. Cabeza, corazón y mano son elementos esenciales en Pestalozzi. Te recuerdo, cabeza, corazón y mano. Y es que tiene estos tres principios: la enseñanza de los números, de las relaciones métricas y numéricas. Cabeza, desarrollo cognitivo, lo podemos entender al día de hoy. Para esta enseñanza de estos números utilizaba tablillas con letras, las cuales acumulaba de uno en uno para que el niño conociera la relación de los números, y al mismo tiempo, perdón, le servía para aprender letras. Partir de lo simple a lo complicado, es decir, iba sentando una base de conocimiento para que fuera gradual. Cabeza, desarrollo cognitivo, el entendimiento cuantitativo de los elementos de aprendizaje. Para la enseñanza de la forma, literal, de las formas de lo que está hecho, practicaba la observación, el medir, el dibujar y el escribir. Esto con la finalidad de enriquecer la memoria de cada uno de los niños, explicando las características del objeto o del material, permitiéndole al niño expresarse a través de una descripción, ver cómo es que el niño observaba la realidad, cómo antes no se le daba la opinión a los niños. En el caso de Pestalozzi, para él esto era indispensable. Eh, el niño, a través del dibujo, tenía la capacidad de replicar los tamaños que él observaba, y esto, más allá de reproducir un simple conocimiento, pues le daba la oportunidad de jugar con las medidas, ¿no? A través del dibujo el niño ejercitaba la motricidad fina, y aquí llevamos la parte de los números en cabeza, en mano con la enseñanza de la forma, y el corazón con la enseñanza del lenguaje, aplicando la psicología, pasando de los fonemas a las frases, un método analítico para una forma de lectoescritura, y por medio de la lectura y la escritura
los conocimientos del lenguaje eran vistos, pero no solo los conocimientos del lenguaje, sino los conocimientos éticos y sociales. Es por eso que en Pestalozzi la cabeza, el corazón y la mano son importantes. Grábate esta imagen que te dejo aquí atrás. Mente, corazón y mano. Ahora bien, en el caso de Pestalozzi, tiene algunos aportes que para el día de hoy son normales, para ese momento eran revolucionarios. Ambos sexos debían de tener educación, los niños y las niñas. La educación creativa y productiva realmente producía. La enseñanza de la moral y de la religión no estaban a discusión, él sabía que era algo que se tenía que enseñar, pero se debía de iniciar en la familia para que la familia fuera este eje conductor de este dogmatismo, ¿no? Las relaciones afectivas entre la madre y el hijo condicionan lo que será el hombre en un momento más tarde, ¿no? Eh, el desarrollo de sentimientos como la bondad y el amor, que en ese momento no estaban reflejados por el tipo de educación. Pestalozzi encontraba un antecedente en esta relación que tenemos los seres humanos con nuestras mamás y que a partir de esa relación podemos encontrar algunos valores que nos permiten actuar de la mejor manera posible. En cuanto a la educación social, consideraba que debe iniciarse en la familia y se continúa en la escuela y posteriormente en la actividad profesional o de oficio a la que se fuera a dedicar la persona, pero era interminable, ¿no? La práctica de la escuela-trabajo combinaba la enseñanza de la lectura, escritura, cálculo, dibujo, moral y religión con las actividades agrícolas que tenía vislumbradas desde su teoría de desarrollo pedagógico. ¿Cuáles son los principios? Al igual que Rousseau, la naturalidad, ya que nos indicaba que el ser humano debe de estar en armonía con la naturaleza para que pueda conocerla, pueda ser parte de ella y pueda desarrollarla. La libertad del niño para aprender es importante para que pueda actuar curioso y pueda conocer más allá de los contenidos que un maestro le pueda dar. Puede ser mayor o pueden ser los esenciales. La educación elemental en Pestalozzi, que para la actualidad podría ser como la primaria, eh, la vislumbraba de la siguiente forma, ¿no? Algo similar a lo que decía Rousseau de no adelantar procesos, eh, sino darle a cada niño lo que puede ver, conocer o abstraer, y a partir de ello, el niño pues pudiera adquirir conocimientos y aptitudes funcionales, servibles. Sale que desarrollara fuerzas de inteligencia que actualmente conocemos como procesos superiores del pensamiento, que fuera gradual, que fuera evolucionada, en donde el individuo, el niño, tuviera una garantía de que por ser o por nacer ya tenía una oportunidad de desarrollo, ¿no? Cualquier otra cosa fuera de este pensamiento tenía que ser vista desde el punto de vista en específico. Todo lo anterior en un niño normal, en un niño sano, podía ser desarrollado en distintas áreas de manera integral. Todo lo que no era normal para esa época debía ser tratado en específico, ¿no? Estamos hablando que Pestalozzi ya vislumbraba el inicio de las necesidades educativas especiales. En cuanto a la educación física, la desarrolló como un medio para que el cuerpo pudiera fortalecerse y no solamente en la parte estética, sino en la parte de las fases sensibles de fuerza, resistencia, potencia, eh, flexoelasticidad, con la finalidad de que entre mejor está el cuerpo, mejor está el alma
Y entre mejor está el alma, mejor está la mente, y entre mejor está la mente, el aprendizaje sucede de forma natural. La pedagogía de este autor es centrar el aprendizaje en los niños a través de la naturaleza y la cultura, pero con una base científica de la época, ¿no? En la educación preescolar encontramos los siguientes aportes. El primero, el desarrollo del niño es importante en las primeras etapas. Las experiencias y actividades del niño son importantes a través del juego organizado, donde sigues reglas, donde sigues parámetros y estándares. Las actividades espontáneas del niño también generan aprendizaje. Hay que ejercitar las actividades manuales, es decir, el desarrollo de la motricidad fina que nosotros conocemos actualmente. El dibujo es un medio para perfeccionar esta parte de la motricidad fina, de la escritura, del fondo, de la forma, del tamaño, de las percepciones y las escalas. El lenguaje, a través de conversaciones sencillas, fortalece los procesos de lectoescritura. La utilidad de ejercicios corporales combinados con los cantos fortalecen el aprendizaje a largo plazo. El niño en sus primeros momentos necesita de su madre para desarrollarse en la sociedad y tener una figura social de amor y de paz. El momento del nacimiento del niño es importante, marca una aceptación personal de cada uno de los individuos a través del afecto. Eh, Le delega los primeros cariños, las primeras manifestaciones pedagógicas a la familia y no a la escuela, y la creación de instituciones para niños con bajos recursos económicos. Es lo que podemos retomar de Pestalozzi. Ok, ahora vamos a darle paso a Celestín Freinet y ojo, quiero que me pongan muchísima atención porque si alguien tiene técnicas, es él. Él es de los Alpes franceses en Provenza. Ahí él creció siendo un pastor. Este suceso, este evento canónico, lo pone en contacto con la naturaleza, con la tierra, con la gente, y además su familia no era de una clase social alta, sino una clase social media, media baja. Este hecho pues le permite que el desarrollo de su obra venga desde este extracto social. ¿Ok? Vamos a entender un poco su propuesta a través de estudio de estas diapositivas, ya que él comienza a trabajar como un maestro de pueblo y se da cuenta de algunas necesidades y carencias que tienen en la educación. Realiza un viaje para culminar sus estudios, ingresa a la Escuela Normal de Maestros. También la guerra está presente en su vida. Este evento le provoca una herida grave en el pulmón de la que nunca se recupera completamente, y por sus contribuciones recibe la Cruz de Guerra y la Legión de Honor tras pasar 4 años convaleciente de esta herida, ¿no? De esta herida del pulmón. Un poquito de su biografía es que trabaja como profesor adjunto en la escuela de 2 clases del pueblo de Bar-sur-Loup, en los Alpes marítimos, ya no los Alpes franceses. Eh, Introduce la imprenta en la escuela. En esta escuela, desarrollando un movimiento nacional donde empieza a publicar algunos artículos de manera profesional y política. Participa en congresos internacionales de la nueva educación o de la escuela nueva, este movimiento del que ya platicamos.
Conoce a Ferrier, a Claparède, a Bobet, a Cousinet, estudia los clásicos de la pedagogía contemporánea, Rousseau, Pestalozzi, eh, prepara trabajos sobre algunas concepciones que no estaba de acuerdo para la época. Hace una crítica a la pedagogía tradicional, pero también a las nuevas pedagogías, ya que su historia de vida impacta en el desarrollo de sus obras. Funda una cooperativa de trabajadores para electrificar la población. Es un miembro activo del sindicato y partido comunista, que esto también le va a ayudar en el desarrollo de sus ideas. Se traslada a la Unión Soviética. Ahí conoce a su esposa, a la esposa de Lenin, perdón, y en ese entonces ella era ministra de Educación. En 1928 se va de Barcelona a Saint-Paul-de-Vence. Ahí ya está casado con Elise Freinet y comienza con esta imprenta el proyecto de correspondencia interescolar, de cooperativa escolar, por estas ideas comunistas. A nivel nacional propone la cooperativa de enseñanza laica y se vuelve una persona reconocida en todo el país, ¿no? Y de manera internacional, en los congresos que participa, empieza a tener auge sus ideas pedagógicas, ¿no? Posteriormente, pues, se dedica a este movimiento de tiempo completo, empieza a producir material y es cuando encontramos esta renovación pedagógica a través de sus ideales y sus aportaciones. Uno de los primeros es que la escuela no debe desinteresarse de la formación moral y cívica de los niños y niñas, pues esta formación no solo es, perdón, necesaria, sino que es imprescindible. Sin este tipo de educación o de formación, los seres humanos no tendrían una formación completa y auténticamente humana. Plasma sus principios en una serie de escritos y en una serie de técnicas que vamos a ver bajo estos parámetros educativos, socialistas y de clase baja, eh, y pone las siguientes técnicas a disposición de todos los. Ok, si alguien se da cuenta de los problemas que hay en ese tiempo para la educación es Freinet, que propone soluciones. ¿A través de qué? A través de técnicas. ¿Cuál es? El texto libre. Un texto en donde el niño eh, puede desarrollar conocimiento a partir de lo que él piensa, a través de no tener un tema en específico, no necesita ser entregado en una forma, de manera formal. La estructura de este texto libre debe de llevar escritura de un texto, una actividad creativa individual, la lectura de este texto ante el grupo. A través de esta lectura se trabajaba entonación, modulación de la voz, comentario de texto de forma colectiva y otras técnicas como la impresión y reproducción de textos de revistas escolares y correspondencias para producir conocimiento. La revista escolar era una revista que se realizaba dentro de las escuelas en las que él trabajó y se organizaba de manera importante una serie de contenidos de acuerdo al grado educativo. Los planes de trabajo como tal es una forma de planificar para muchísimos alumnos, eh, y que nos permitía tener un mayor alcance y una cobertura de contenidos educativos. También desarrolla como técnica las conferencias, ya que propician un ambiente
expositivo grande, en donde dependiendo del grupo o la clase o las dimensiones de estas, pudiera ser una forma de criticar o de debatir sobre la realidad que se estaba viviendo a través de un conversatorio. Las bibliotecas de trabajo, donde aquí dentro de estas bibliotecas, los libros o el material que se trabajaba es de libre consulta. Lo único que había que hacer es como la biblioteca del salón de clases actualmente, así tal cual. Vas, tomas un libro, lo lees o lo terminas de leer o te lo llevas, pero lo tienes que regresar y lo tienes que ordenar. La asamblea de clase, que es lo que conocemos ahora como el jefe de grupo o los encargados, los líderes del grupo o los jefes del grupo, que a través de una serie de proyectos podías darle solución a los problemas del día a día en la escuela. La correspondencia escolar, que este es muy interesante, si puedes trabajarla en primaria, aquí le das la palabra al alumno y a partir de esa correspondencia en Freinet, pues podías tener un contacto directo con el alumno, que tal vez no se daba face to face, frente a frente, pero que a través de la correspondencia escolar manifestabas dudas, preguntas, inquietudes, necesidades educativas y el maestro las podría ir tocando. Eh, las cartas a un amigo secreto, el diario de vida. En el diario de vida el niño podía expresar sus sentimientos y emociones, y eso en la actualidad pues no se ve. La carta a un amigo secreto es literalmente realizar una carta para alguien que no conoces, pero que está dentro del salón de clases, y eso iba uniendo al grupo porque sabían que, que no estaban solos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Las clases paseos, que es lo que conocemos actualmente como las excursiones, en donde se llevaba a los niños a cierto ámbito o contexto sociocultural y ahí se les iba guiando en cuanto al conocimiento y la forma de producción de estos mismos. Para terminar con esta parte de la pedagogía moderna, pues vamos a encontrar a la señorona María Montessori. Ella nace en Italia, específicamente en el año de 1870 en Chiaravalle, en Italia, en una familia de clase media. Se caracterizó por ser una pedagoga adelantada a su época. Asiste a estudiar a la Universidad de Roma, cursa estudios de medicina y se llega a convertir en la primera, ojo, en la primera médica italiana. Trabajó como ayudante en la clínica psiquiátrica de Roma. Allí en esta clínica donde hace eh, pues algunos estudios, se interesa por la educación de los niños que presentaban deficiencias mentales, ya que ellos no aprendían. O sea, Montessori se dio cuenta que no aprendían igual que el resto y aplica con estos niños métodos experimentales eh, que revolucionan su aprendizaje y la forma de vida, ¿no? Reforma la autoestima, eh, a través del juego y del trabajo manual, les propone nuevas alternativas de aprendizaje. De esta manera, estos niños empiezan a avanzar más en su desarrollo educativo. Introduce lectoescritura, letras, los primeros números, y a partir de estas técnicas muy sencillas, se da cuenta que si se adapta el aprendizaje al niño, el niño va a tener avances. Quizá algunos van a avanzar más que otros, quizá algunos van a tener un desarrollo en cuanto a velocidad más rápido que otros, pero esta idea del ambiente de aprendizaje, del proceso de aprendizaje, la retoma mucho tiempo después para construir la casa de Iván Bini, para construir en el sentido ideológico, no físico, no. La casa de Iván Bini era la casa de los niños o para los niños, y esta es una de las primeras
en donde aplica su método, ¿no? De que todo debe de estar elaborado para los niños, desde el mobiliario hasta las estrategias de enseñanza, hasta las estrategias de aprendizaje. Y es que la casa dei Bambini se vuelve en una casa de experimentación social, cultural y educativa, en donde todos los niños podían manipular los materiales, los objetos de estudio y desarrollar su aprendizaje. ¿Qué es lo importante? Que es relevante para Montessori educar la inteligencia lo más temprano posible para que pueda ser un factor de, de cambio o que pueda ser un factor de, de desarrollo cognitivo en la edad adulta. El niño debe de tener estímulos de acuerdo a su edad, a su tamaño y libertad para desarrollarse a través de ambientes propicios, a través de material didáctico que le permita tener un amplio conocimiento no solo del objeto, sino del entorno y de su manera de aprender. Esto fue haciendo que la curiosidad natural se despertara en cada uno de los niños, de los que acudían a la casa de Ivan Bini, y que estos niños pues tuvieran, perdón, un perfil autodidacta e independiente en donde no entraran a las aulas por obligación, sino por curiosidad. Montessori le da un rol a la maestra, un rol de guía, eh, un rol de un transformador, de alguien fundamental capaz de ayudar a interactuar con estos niños, a bajarse de un nivel alto al nivel de los niños, a enseñarles lo que necesitaban o lo que tenían curioso. Y es que como los grupos eran reducidos en la casa de Ivan Bini, eh, el método de enseñanza-aprendizaje era casi individualizado. Es normalmente lo que se hace en los kinders, que tienes un grupo de 20, 25 alumnos, pero vas trabajando, pones la actividad y te vas acercando a cada niño para ver si tiene dudas, preguntas, qué puedes desarrollar, cómo le puedes ayudar, ¿no? Eso es lo que podemos encontrar de estos 6 autores que ya revisamos y vamos a revisar un poco más adelante la pedagogía contemporánea de Crowley, de Piaget, de Vygotsky, de Brunner, para entender un poquito más cómo se da este cambio en la educación tradicional a la educación moderna. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer. Nos vemos ahorita en la clase en vivo.